Hola, bienvenidos. Qué alegría siento al estar aquí el día de hoy con un invitado muy especial en este podcast de Más que Cuentas. Yo soy Miriam Mascorro, soy ejecutiva de desarrollo humano organizacional, específicamente en el área de capacitación y desarrollo, donde también me desempeño como coach de fortaleza certificada por Gallup. Y pues ahí mi misión es ayudar a las personas a identificar sus talentos para convertirlos en fortalezas. Pero como les decía, hoy estoy muy bien acompañada. Por aquí se encuentra conmigo una persona a la que acaba de conocer recientemente. Sin embargo, pues ya siento que admiro mucho. José Becil, bienvenido. Por favor, cuéntanos un poquito más de ti. Mira, muchas gracias. Primero, antes que nada, muy agradecido por esta invitación a participar en este podcast, en donde Compaq también se ha preocupado por dar a conocer y desarrollar el talento humano. Gracias, agradezco a Compaq y a toda la estructura por esta invitación. Gracias a Te- ti, José. gracias, te platico un poco. Mira, yo soy contador público. Primer o de los primeros usuarios de Compaq, 1984, si mal no me falla. Y de ahí toda mi vida me llevó a un desarrollo profesional que he tenido a través de mi profesión. Y he tenido la oportunidad de ocupar cargos importantes dentro de las estructuras colegiadas de nuestra profesión. Primero participé en comisiones técnicas de trabajo y de investigación sobre aspectos fiscales, que era una de las partes importantes para mi desarrollo profesional. Y posteriormente tuve la oportunidad de participar más en el Colegio de Contadores Públicos de México a través de su estructura en el comité ejecutivo, hasta que llegué a ocupar la presidencia del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Wow, qué interesante. Posteriormente seguí con mi desarrollo profesional, siendo que yo soy un despacho chico, pero con mis socios en el Colegio de Contadores tenía la grandeza de interactuar profesionalmente y aprender de ellos. Llegué a ser vicepresidente regional de la zona centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y posteriormente ocupé las funciones de la presidencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, representando a los contadores en México y a la contaduría pública mexicana en el extranjero. Qué interesante, José. Y bueno, también eres conferencista, escritor, que más al ratito les vamos a platicar por ahí también de tu libro. Y ahorita que que escucho toda esa gran trayectoria, José, es un currículum muy impresionante. Pero ¿cómo José llega a este punto de inflexión de preocuparse más por su desarrollo personal? Porque hay que aclarar que el día de hoy tenemos un tema muy de desarrollo personal que se llama bienestar emocional como la clave del éxito profesional y personal, ¿sí? Entonces, es el primer episodio que dejamos de ladito el tecnicismo para adentrarnos en algo más profundo, ¿no? Que es el desarrollo del ser. Entonces, ¿cómo José llegó a ese punto? Fíjate que a nosotros nos educan a ver la vida de los ojos hacia afuera. O sea, José no puede ser importante si no es contador público. Y ahorita, dentro de la descripción breve del currículum, wow, José fue presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y yo les digo, no, yo fui la persona que llevó a cabo las funciones de la presidencia del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y llegar a esta definición es porque la vida, a través de los golpes, y déjenme decirlo así, a través de los golpes, me ha llevado a conocer que antes de ser contador público, soy un ser humano. Y este ser humano siente, piensa, llora, se comunica, se queda callado, guarda. Y todo eso que normalmente dentro de una técnica la hacemos a un lado, lo fui aprendiendo poco a poco a través de conocer la muerte de uno de mis hermanos, luego de mi papá, cáncer de mi mamá, vivir casi 22 años luchando contra la depresión y lo mejor de todo es que nadie se daba cuenta. Yo mismo me bloqueaba para no expresar mis sentimientos ni mis emociones. Pero al conocer el efecto que trajo hacia mí, me llevó al lado opuesto,
a tener que ir con psicólogos, a tener que ir con psiquiatras, al tener que buscar la vida espiritual y poder llegar a un momento de encontrar el equilibrio entre la materia y el espíritu. Y eso lo reconozco, porque si no hubiera tenido el dolor, no hubiera tenido el enfrentamiento a todo esto. Y la vida me llevó para allá. Te estoy hablando que el accidente que viví fue en 1988 y el equilibrio lo encuentro hasta 2010. Y en ese momento, cuando encuentro el equilibrio entre la materia y el espíritu, me reconozco como el ser que soy y empiezo a actuar con una asertividad extraordinaria. Una asertividad que me lleva, si lo definimos como éxito, a hacer las cosas necesarias para empezar a atender mis necesidades, con la sorpresa y la alegría de que todo salía. Y entonces descubro un José, Pepe, como todo el mundo me conoce, ¿sí? Que es maravilloso y que no lo conocía yo. Y entro en contacto con todas mis emociones, con todos mis sentimientos e incremento mi sensibilidad. Y al ver todos los beneficios que eso me traía a mí, siempre por mi formación profesional me ha gustado el compartir y el desarrollo profesional con la gente. Entonces dije, oye, me gustaría compartir todos estos conocimientos con la gente. Y empecé a pensar en la elaboración de un taller. Y bajo la metodología aprendida en el Colegio de Contadores, le di la estructura, le di todos los objetivos, todo lo que hacemos para planear un curso, pero resulta que en el desarrollo del mismo fue quedando un libro. Y entonces ahora José lo que pretende es, con toda esta experiencia, empezar a transmitir a la gente cuál es la grandeza de cada uno de nosotros como seres humanos, precisamente para buscar su bienestar. Y ese bienestar empieza en las emociones. Y ese bienestar te va a llevar a un desarrollo. Pero no puedes tener un desarrollo profesional si no tienes un desarrollo personal. Y a veces nos olvidamos de la persona. Entonces, Pepe Becil le ha gustado compartir la parte humana del contador público. Qué interesante y vaya qué historia, José, que nos compartes. Gracias por confiarnos también esa parte de tu vida que te ha tocado. Y es curioso porque lo he escuchado mucho en muchas personas. A veces es necesario vivir tristemente o desafortunadamente situaciones pues duras, digamos, difíciles para poder encontrarnos realmente a nosotros, ¿no? Y como dices, se nos ha enseñado a ver mucho el mundo de los ojos hacia afuera, cuando lo esencial o la base es primeramente partir desde adentro, ¿no? Entonces, justamente nuestro tema de bienestar emocional hoy también hace alusión a cómo las organizaciones han evolucionado tanto para procurar ese bienestar de sus colaboradores, porque ya está comprobado con estudios que un colaborador feliz, un colaborador que está bien emocionalmente, pues es más productivo y por ende, pues hay una mayor rentabilidad, ¿no? En la organización. Qué interesante todo esto que me cuentas. Y si tú me pudieras compartir, José, una definición o qué entiendes tú por bienestar emocional, ¿qué sería? ¿Cómo lo podrías tú plasmar? Fíjate, si analizamos la palabra bienestar, es bien estar, ¿sí? Entonces, el sentirme bien conmigo mismo me va a traer el estar bien. Y perdón la vuelta a las mismas palabras, ¿no? Pero ¿qué es lo que me hace estar bien? El tener conciencia de las emociones. Si yo estoy bien con mis emociones, tengo bienestar. O sea, quiere decir que estoy bien. Si yo estoy mal con mis emociones, estoy atorado con mis emociones, entonces no puedo traer un bienestar. Estoy inquieto, estoy angustiado. El conocer las emociones y el saber que las emociones son lo que como seres captamos del exterior hacia el interior y saber que estoy con una emoción que me genera energía positiva, me va a traer crecimiento en ánimo, en actitud, en sonrisa. Y eso, sin que yo diga nada, tengo bienestar.
Pero si yo traigo una emoción que me atora, me reprime, me preocupa, no trabajo en ella, entonces lo que me va a hacer es que mi energía se merma y no voy a tener bienestar. Entonces, si tú me dices, oye, ¿cuál es el bienestar emocional? Es el darme cuenta. Y te lo digo porque las emociones juegan en nosotros de diferentes formas. Una preocupación es una emoción de un hecho no real producida en el cerebro y en los pensamientos. Si yo me doy cuenta que me estoy mermando en esa emoción por las razones que sean, un jefe gritón, un trabajo que tengo que sacar, la declaración de impuestos, que si cambiaron el formato o no, que si Compaq actualizó todos sus sistemas o no, y eso me trae el saber que aprieto dos teclas y me saca mi declaración anual, me da tranquilidad. La parte emocional de la preocupación se fue. Y como estoy tranquilo, entonces siento bienestar. Pero si sé que es 3 de abril, es el último día para presentar la declaración anual, y no tengo esa sensibilidad porque me complicaron el formato, no puedo tener bienestar emocional. No me hables. En ese momento no puedo. En un ratito te atiendo. Pero es que si no me dices que no puedo avanzar, sí, pero yo tengo que resolver lo mío. Y entonces los bloqueos emocionales empiezan a darse por causas de las Así preocupaciones. es, y de los pensamientos. Me viene mucho a la mente, José, dentro de la comunicación asertiva, platicamos mucho de aprender a diferenciar entre un hecho o un juicio. Muchas veces las emociones que se generan, ¿sí? Es porque hemos interpretado un pensamiento como de una manera negativa, ¿no? Como decías ahorita, una preocupación que ni ha sucedido, quizás que ni está ahí, pero uno lo trae, lo trae, lo trae, y cuando decides alimentar ese pensamiento, ¿sí? Lo llenas de juicios, de prejuicios, y entonces eso ya nos da una connotación a una emoción desagradable, ¿no? Por eso la importancia, como dices ahorita, de reconocer, a ver, ¿qué realmente estoy sintiendo? ¿Sí? Esto que ha sucedido, esta situación o algo que me hace sentir incómoda, ¿es un hecho o es un juicio que estoy emitiendo? ¿Sí? Y aquí recuerdo mucho, yo soy fanática de Eckhart Tolle, ¿sí? Él tiene un libro que se llama La Nueva Era, creo que se llama así, donde habla mucho también de la mente egotista, ¿no? De ese ego que a veces no nos permite ver las cosas como son. Es como que si nos, mm, sí, como que si nos hiciera ver otras cosas, como distorsionarnos la realidad. ¿Qué nos puedes decir acerca del Claro. ego? Fíjate que aquí hay algo muy importante, ¿no? Hablas y comentas de los pensamientos. ¿Qué tanto hacemos nosotros y qué tanta fuerza le damos a los pensamientos? Cuando a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando. ¿Cuántas veces vamos caminando y dices, híjole, ya me pasé? Sé que venía pensando. Luego es lo que decimos. Pero si estamos en pensamientos fatalistas, nos vamos a dar cuenta que nuestros pensamientos están a futuro o están en el pasado, pero no están en el presente. Y entonces esa parte hace que el pensamiento nos vaya distrayendo y nos desconcentre de lo que estamos haciendo. Yo recuerdo en alguna etapa de mi vida, decía yo, que los momentos más productivos era cuando tenía que atender una necesidad, una emergencia. Mucho tiempo lo comprendí después, ¿no? Pero mucho tiempo decía yo, es que yo fui hecho para atender emergencias. Y era cuando me sentía bien y cuando era productivo. Pero ¿sabes por qué? Porque en una emergencia el pensamiento se va y tienes que atenderlo. Entra como la Y- supervivencia. Exacto. Entonces, en esa parte, cuando nosotros nos damos cuenta de que me concentré en eso, toda mi atención que tenía ahora está directamente en esa emergencia. No estoy pensando, estoy actuando, ¿sí? Y estoy actuando con lo que estoy considerando en ese momento y las herramientas que tengo en ese momento. Pero si yo no me concentro en esa emergencia, entonces puedo empezar a divagar con mis Así, pensamientos. así es. Y efectivamente el juicio, ¿estoy bien o estoy mal? ¿No? Ujú. Y en esa parte, cuando estás trabajando
Cuando estás en un ambiente laboral, estás sintiendo que estás perdiendo. Y es donde entra un poco el ego de juzgarte fuertemente a ti. O sea, en un juzgado, ¿quién dice quién es el culpable? El juez. ¿Qué pasa cuando tú te sientes culpable de algo? ¿Quién te está juzgando? Uno mismo. Uno mismo. Y somos jueces muy duros con nosotros mismos. Entonces, ese tipo de juicios, si yo estoy en un ambiente laboral, estoy y puedo estar pensando en que si mi trabajo está saliendo bien o no. Puedo estar pensando si me lo van a calificar o no. Puedo estar pensando que a lo mejor va a quedar incompleto. Puedo estar pensando en que estoy perdiendo el tiempo sin darme cuenta. Y entonces dentro de un ambiente laboral me vuelvo improductivo. ¿Por culpa de quién? De mis pensamientos. Y es ahí donde radica realmente dentro de un bienestar emocional el poder tener o poder tener esa interiorización. Hemos hablado en la parte emocional. Y la parte emocional es la que viene de afuera hacia adentro. Pero también hay que escuchar el cuerpo de adentro hacia afuera. Y eso nos produce un sentimiento. En el bienestar emocional es un polo. En el otro bienestar emocional, entonces lo que viene y lo que nos trae no es el calmar la emoción, sino es una reacción del cuerpo a través de un sentimiento. Por ejemplo, una emoción bonita te genera mariposas en el estómago, ¿no? Que normalmente es un romance. Pero una angustia te genera gastritis y el cuerpo te está hablando. Y el cuerpo te está diciendo, y es la parte de las sensaciones que si tú aprendes a captarla, observas tu interior. Tienes un mensaje de que el interior está diciendo, oye, aquí hay algo raro que no te permite tener bienestar. Checa qué emoción fue la que causó ese malestar. Y si viene de un pensamiento, pues detén el pensamiento y se elimina. Pero si viene de un hecho real, entonces tienes dos alternativas. O lo aceptas, ¿sí? Y dejas que el duelo se dé. O si no lo aceptas, pagarás las consecuencias de un sufrimiento. Así es. Podríamos decir entonces, José, que el bienestar emocional se logra cuando en primera instancia hago esa interiorización para reconocer, identificar qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Cuál es esa emoción? Y luego soy capaz de autorregularla, se podría decir, porque en algunos otros temas he llegado a conclusión o he escuchado que las emociones como tal no las podemos controlar. En algún lugar lo escuché, decía que, o sea, llegan a veces de repente y es imposible controlarlas porque son parte de la naturaleza humana. Pero cuando las autorregulamos, ¿sí? O cuando tratamos de mantenerlas en ese equilibrio o somos conscientes, como tú dices, darnos cuenta, es cuando ya podemos nosotros aceptarlas. Y ya cuando las hemos aceptado, siento que es cuando las podemos como dirigir, ¿sí? Como para que Sí. funcionen a nuestro favor. Yo estoy totalmente convencido que una emoción y un sentimiento no puede ser manipulable. La emoción te llegó, sí. El sentimiento se produjo, sí. Ok. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que tú ubiques cuál es el origen de la emoción. Pero la emoción la vas a descubrir por el sentimiento. Estás triste, estás angustiado, estás agobiado, tienes miedo, te encuentras deprimido. Entonces, ese es un sentimiento que viene de adentro hacia afuera. Y dices, a ver, estoy así, pues a ver, ¿qué lo produce? Y ahí es donde la libertad del ser humano, que ese es un punto bien importante. Pensamos que somos libres, pero dependemos tanto del ego y de los pensamientos que nos coartan la libertad. Si es una emoción que viene de un hecho real de vida, entonces tengo o la aceptación o el rechazo. No hay de otra. ¿Sí me explicó? Si yo lo acepto, tengo que vivir un duelo a fuerza. Si no lo acepto, me apego a esa emoción. Y entonces el sufrimiento llega. Pero ojo, si descubro que la emoción viene de un pensamiento, ahí sí tengo la libertad de decidir qué quiero hacer yo con esa emoción. ¿La sigo viviendo o le paro un alto? ¿No?
Y si le paro un alto, de inmediato es dejarlo de pensar y empezar a concentrarme en lo que tengo que hacer. Y eso es colocarme en el presente. Y ahí es donde la libertad se identifica con la esencia de lo que somos. Así es, y donde uno llega a ese estado como de plenitud, ¿no? Cuando está completamente enfocado en ese aquí y ahora, ¿sí? O sea, no tiene la ansiedad del futuro, ¿sí? O el miedo, las preocupaciones, porque está plenamente enfocado en el aquí, ¿sí? Sin embargo, José, digo, y es bien sabido que hay muchas técnicas que podemos hacer para procurar mucho ese trabajo interno. De hecho, en las organizaciones ya se han implementado, por ejemplo, departamentos de felicidad organizacional, ¿sí? Donde el director, el gerente del departamento, tiene como obligación crear políticas, acciones para fomentar ese bienestar emocional en el colaborador, ¿no? Y entre ellos hay muchas cosas que fomentan, como la práctica de meditación, el mindfulness y esa atención plena, técnicas para el manejo del estrés, todo lo que nos lleva a tener un bienestar en todos los aspectos, ¿no? Como hacer ejercicio, la alimentación saludable. Pero, ¿por qué es tan difícil practicar la meditación, José? Porque yo muchas veces lo he intentado y tomo clases de budismo tibetano, a mí me gusta mucho, pero son así 5 o 10 minutos que intento meditar diariamente, pero el ruido mental está todo el tiempo. Y a veces me pregunto, oye, ¿realmente es posible parar esos pensamientos para poder llegar a la verdadera esencia, ¿sí? A esa conexión que quiero pues sentir conmigo misma, a esa paz interior que todos buscamos? ¿Por qué es tan difícil practicar la meditación? O cuéntame tú de Mira, tu experiencia. lo primero que te digo, hablando de las organizaciones, Ujú, es, si nos vamos al pasado, la formalidad que existía en las organizaciones. ujú, Te voy a hablar de los despachos de contadores. ujú. Tenías que ir con traje oscuro, camisa blanca Sí, y igual. corbata específica, ¿no? De ciertos colores. Ujú. Tenías que llevar zapato oscuro y calcetín oscuro. Y era una rigidez de la personalidad del contador público. Compáralo ahora con Google, ¿sí? Con sus tenis y Informal, sí, shorts. claro, y no importa cómo, ¿no? Y esa libertad y esa transformación, lo mismo le pasa al ser humano. Toda la evolución que se va dando a nivel de las organizaciones, toda la nueva metodología, la velocidad de la información. Ahorita aquí en el teléfono, en la computadora, en internet tenemos una velocidad impresionantemente grande. Y esa velocidad de información está haciendo que se pierda mucho la inteligencia emocional. Y al perderse la inteligencia emocional porque nos gustan las cosas rápidas, entonces la tolerancia a la frustración se ve reducida. Y si algo me sale mal, me crispo, ¿sí? Y no tengo la oportunidad realmente de recapacitar, ni siquiera en qué me está pasando. Y eso está pasando muchísimo con los jóvenes ahora, Sí. ¿sí? Es tanto un bebé, 1 año, 2 años, ¿sí? Ya aprende a moverle. Y son imágenes rápidas, de mucho colorido y de cambio. Y no captan qué pasa, pero llama la atención, porque está hecho para eso. Y si vamos creciendo, también los adolescentes son expertos en el manejo de la información. Y un recién egresado de una universidad también lo trae. Entonces, dentro de un clima laboral en donde la emoción no es tomada en cuenta, claro está que el nivel de juicio y crítica actúa más fuerte en el ser humano. Todo eso, aunado a los pensamientos, cuando tú tienes que reflexionar en ti qué parte de la organización te está trayendo un estrés, qué parte de la organización te está poniendo nervioso, tu jefe directo, tu subordinado, el trabajo que hay que cumplir, las metas no cumplidas, los objetivos que tienes que ponerte y todo lo que son las exigencias de medición, no podemos fallar. Y el ego, ahí, lo que hace es presionar al miedo a perder. Ese miedo al perder te lleva a demasiados pensamientos, a un chorrísimo de fantasías. Claro que si tú quieres hacer una labor de meditación, que te dan el chance, ¿no? A ver, tienes media hora para irte a meditar. ¿Está bien? Te vas a un salón, pones música, pones aromaterapia, pones
todas esas características y condiciones que te ponen un ambiente propicio. Pero si tus pensamientos siguen con lo que traías allá afuera, no vas a poder meditar. La vuelta de los pensamientos y dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta. Y muchas veces cuando empezamos a meditar, porque a todos nos cuesta trabajo, yo a la fecha medito todos los días media hora, ¿sí? Y los pensamientos llegan. Están ahí. Sí, y es natural. Y eso es lo primero que hay que entender. No podemos forzar un hábito que no sabemos cómo cambiar. Sin embargo, bueno, van existiendo diferentes técnicas que si tú vas preparándote, puedes ir logrando tener esa sabiduría interior de reconocer qué pasa en tu interior, ¿sí? Y a través, por ejemplo, de ejercicios con la respiración, el observar cómo respiras, cómo sale el aire, que es el inicio de las meditaciones, te concentra en el aquí y en el ahora, ¿sí? Te dejan los problemas fuera y te concentras en tu organización. Viene el presente, obtienes paz interior y sobre esta paz interior, entonces tienes mayor capacidad de atender tus necesidades. Así es. Todo esto que me dices me lleva a una sola palabra, José, el autoconocimiento. Creo que es una pieza fundamental, ¿no? Para poder desarrollar todas estas técnicas y partir de, ya sé lo que a mí me gusta, sé a dónde quiero ir, sé quién soy, que es una de las preguntas pues más, digamos, como la pregunta del millón, ¿no? Que está siempre ahí rondándonos. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero para mí? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué me puedes decir acerca del autoconocimiento? Mira, yo creo que es un tema que nos da para platicar horas y horas y horas. Pero cuando nosotros en verdad descubrimos o queremos descubrir quién soy, y me pongo a pensar desde el esperma y óvulo que soy, el cuerpo físico que tengo, y que algún día voy a dejar este cuerpo. Si yo no aprendo a reconocer eso, entonces no sé quién soy. Si yo no aprendo a reconocer que vengo de un esperma de papá y de mamá, que a su vez forman una familia, y que esa familia tiene una forma de ser, tiene una cultura, tiene una proyección, tiene una formación, que a mí, junto con la herencia genética, me hace seguir ciertos pasos. Si yo no identifico que tengo una programación que está en función a mi entorno, ¿cómo voy a descubrir quién soy? Y si a final de cuentas no reconozco la dualidad que se da en la materia, y perdóname la profundización del tema, algún día lo tocaremos con mayor profundidad, entonces no me conozco, no tengo un autoconocimiento. Hablar de los talentos, por ejemplo. ¿Cómo puedo descubrir mis talentos si no sé lo que me gusta? Así es. No sé qué es lo que me apasiona. No sé qué es lo que me molesta. No sé cuáles son mis necesidades. Y como en alguna conferencia que di, lo dije, ¿cómo puedes aprender a disfrutar de la vida si no sabes hablar de la muerte? Y conocer que estamos en un lapso de tiempo y que no somos lo que somos. No me va a permitir conocer más allá de lo que son mis pensamientos. El autoconocimiento te lleva a tomar conciencia de vida, es decir, a darte cuenta de la vida y de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, alguien puede decir algo y yo me enojo. Es que no, hasta le ponemos la palabra ahí Sí, me ha clave. pasado. Así es. Y le echamos la culpa que por lo que él dijo yo me enojé. No es cierto. Él o ella dijo algo y yo decido si me enojo o no me enojo. Y como alguna vez lo platicamos, nadie puede hacerte daño en tu interior si tú no lo permites. Sí, que es una de las frases que más me gustaría recalcar en este episodio. Repítela, por favor, más fuerte, José. Nadie puede hacerte daño en tu interior si tú no lo permites.
Y para llegar hasta ese punto tienes que conocerte, que todo lo que pasa en tu interior es nada más tuyo, no es la culpa de los demás. Poder llegar a ese grado de conocerte es poder identificar emociones y sentimientos y separarlo de los pensamientos. Saber qué me gusta, qué necesidades tengo. Saber cuándo estoy actuando con el ego o cuándo estoy actuando desde el corazón. Y el poder distinguir en qué momento lo estás y en qué momento lo puedes aplicar es porque te conoces. Es porque, imagínate un automóvil, ¿no? Que le conoces todo y hasta cualquier ruidito que tenga. Cualquier circunstancia que le pase al automóvil ya sabes cómo arreglarlo y en dónde arreglarlo. Pero si tú llegas a la agencia, te dan los carros, te llevas el carro, pues a lo mejor ni siquiera te vas a dar cuenta de los ruidos que existen adentro. Ahora, imagínate que ese automóvil eres tú y que es el espíritu quien maneja ese automóvil. Entonces, si no lo conoces bien, es donde tú tienes esa parte desconectada. Y si tú hablas del bienestar emocional para lograr el éxito personal y profesional, entonces en esa parte, ¿sí? No puedes ir más allá de tus definiciones. Cuando yo te digo, a ver, ¿para ti qué es el éxito? Y si le preguntamos a 2, 3, 4, 7, vamos a encontrar tantas definiciones de éxito como cada quien lo quiera o lo visualice. Pero la realidad del éxito radica en satisfacer las necesidades que uno tiene. ¿Cómo vas a poder identificar tus necesidades si no sabes quién eres? No te conoces a ti mismo. Qué importante. De verdad me quedo muy reflexiva, como queriendo aterrizar todo. José, estamos llegando a la recta final de nuestra charla. ¿Cómo podríamos decir nosotros que es vivir en bienestar emocional? O sea, ¿cómo podemos decir que cuáles son las características? ¿Cómo se siente el ser cuando está en esa armonía, sintonía de bienestar emocional? Mira, yo lo que te diría es que en todos los ambientes que tú busques estar, siempre busca la parte positiva. Y te voy a dar un ejemplo. Noticias en televisión, en radio, en podcast, en los memes, ¿no? En el periódico. En esa parte, si tú dices, voy a ver las noticias antes de salir de casa para salir bien informado, ¿qué porcentaje de esas noticias son positivas? Y a lo mejor es el 1 o 2%. ¿Con qué energía estás saliendo de tu casa? Estás saliendo ya bloqueado, mermado, con la angustia de me va a pasar, me puede suceder, está esto acá. Si tú llegas y te topas con personas negativas, catastróficas, eh, gente que te contamina tu energía y después de que te vas te sientes incómodo, no puedes hablar de un bienestar ante tanta negatividad. Si tú me dices, José, ¿cómo lograr el bienestar en el trabajo emocional? Te digo, todo lo que hagas, visualízalo, conceptualízalo, exprésalo en positivo. Todo, todo se puede decir positivo y negativo. Si tú te conviertes en una persona creativa positiva, ¿sí? Vas a poder captar la esencia de los demás. Pero lo más importante es que tú vas a definir si te contaminas o no energéticamente. Y puedes recibir la energía negativa, pero con tu positivismo la transformas en positiva o la transmutas, como se dice, ¿no? Y eso va a generar bienestar. Y la gente va a decir, oye, yo quiero estar con Miriam, no sé qué tiene, pero quiero estar contigo porque tienes algo, ¿no? Y es ese bienestar que se transmite con los demás. Y al tener bienestar, tu trabajo va a fluir de forma diferente. Entonces, aún dentro de las organizaciones, el reflexionar no te va a quitar ser el personaje que eres, porque eso está en tu esencia. Pero al mismo tiempo vas a disfrutar de la vida. Wow, qué interesante. Si lo pudiéramos aterrizar en puntos claves,
José, para que quede muy, muy claro para nuestra audiencia, generar conciencia para mí es algo de lo más importante para lograr el bienestar emocional. El autoconocimiento, lo acabas de decir, ¿sí? Y hay una frase muy tuya que he escuchado en tus diálogos, el de ver la vida de adentro hacia afuera. Sí. Sí, lo dijiste así, sí lo dije bien. O como dices también, vivir desde el corazón, ¿no? O sea, no con la mente, los pensamientos, sino con el corazón. A ver, recálcalo, por favor. Con mucho gusto. Mira, ver la vida de los ojos hacia afuera Ujú, es como nos educaron. ujú, Y ahí dependemos de lo que digan, piensen y opinen de mí. ujú. Ver la vida de los ojos hacia adentro es aprender a darte cuenta de lo que pasa aquí adentro. Conciencia significa darte cuenta. Conciencia de vida significa darte cuenta de la vida. Si tú te das cuenta de lo que está pasando aquí adentro, entonces tienes el bienestar que tanto has buscado. Observar pensamientos, emociones, sentimientos. Incrementar la sensibilidad es la clave de la conciencia de vida. Conciencia de vida. Wow, muchas gracias. Y ahorita que dices conciencia de vida, yo no quiero que nos vayamos sin antes poderles contar sobre tu libro que se llama justamente Despertar, Conciencia de Vida. Por aquí yo, déjenme, se los voy a presumir que el mío ya lo tengo dedicado y todo. Muchas gracias, José. Pero lo que quiero decir es que vamos a tener unos libros para regalar a nuestra audiencia. Cuéntanos tú, es más, tú da la noticia. Sí, claro que sí, con mucho gusto. En este libro, bueno, lo que plasmo es lo que yo viví desde el punto de vista emocional, que me doy cuenta que a todos nos pasa lo mismo, con diferente profundidad y arraigo, pero todos reaccionamos igual. Y puede convertirse realmente en una herramienta que te ayuda a tomar conciencia de ella. Mi intención es también compartirlo con todos y que bueno, pues aquí nos dirán de qué forma pudiéramos regalar algunos libros para las personas que nos están escuchando. Claro que sí, eso ya se los contaremos por ahí en redes sociales o en comunicación también interna y externa también para nuestros socios de negocio, para cualquier persona también que nos esté escuchando y que le llame la atención, que algo de este tema le vibre, pues como dices tú, estás encantado de compartir este conocimiento y esa luz y bueno, te lo agradezco mucho. Muchas gracias, José. Para cerrar, yo quisiera comentarles que tienes también una estación de radio digital. Por favor, si no la quieres recalcar. Gracias. Sí, esta estación se llama GESEI Radio y son las siglas GSEI Radio. Es la grandeza, el ser está en su interior. Y me localizan ahí, yo tengo un programa mío que se llama Desde Adentro y profundizamos mucho de todo lo que pasa en la vida cotidiana. Tratamos semanalmente temas de lo que yo voy viviendo en la semana, porque soy tan ser humano como cualquiera, y lo único que traigo es un poquito de experiencia en el ejercicio de interiorizar. Y ahí nos podemos saludar, nos podemos platicar, podemos conversar en vivo, y si me localizan en Facebook a través de José Becil o José Radio, haremos llegar con anticipación los programas que hacemos ahí. Perfecto. Muchas gracias, José. Pues invitarlos a reflexionar sobre lo que platicamos hoy y a vivir una vida a conciencia, quitarnos como ese piloto automático, José, en el que a veces sí caemos por, como decías hace ratito, la era de la digitalización, de la información y todo. A veces nos lleva a caer en ese piloto automático y de ahora en adelante pues hay que incentivar esa conciencia, ¿no? De todo lo que hagamos en el día, por más insignificante que sea, poder vivir a conciencia. Ha sido un placer para mí, José, compartir estos micrófonos contigo el día de hoy. Te lo agradezco mucho a Compact y también esta invitación a través de tu persona, a través de Mariana también, a quien le agradezco, René Torres, desde luego, un gran amigo, todo su equipo y colaboradores con los que he tenido oportunidad de compartir muchas cosas. Realmente para mí, Compact y es una empresa que me ha dado un apoyo extraordinario en toda mi vida y de que a través de estas relaciones que tenemos hemos podido compartir vivencias muy interesantes. Gracias por esta invitación. Gracias a ti, José. Hasta pronto. Más que Cuentas es un podcast en donde la comunidad de Compact E te comparte herramientas de negocio,
entrevistas con especialistas, casos de éxito, tendencias en tecnología y los mejores consejos para que colaborar y emprender no sea un dolor de cabeza. Esperamos haya sido de tu agrado. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Compaqui y apóyate en las herramientas digitales que tenemos para ti. Hasta la próxima.